Buenos días, doctor Juan Pablo Viñasaca. Buenos días, doctor Juan Pablo Mazón. Nuestro tema es violencia intrafamiliar. Las personas que integramos este grupo es Anaí Merino, Denis Chogyo y mi persona, Diana Sánchez. En los siguientes videos estaremos hablando del tipo qué es violencia intrafamiliar, tipos de violencia y ciclos de violencia. Ahora les daré a conocer un concepto de violencia intrafamiliar. Como primer punto tenemos que la violencia familiar se denomina un tipo de violencia que ocurre entre miembros de una familia que puede tener en un entorno doméstico o fuera de él. En este sentido, la violencia intrafamiliar se registra cuando se producen situaciones de abuso o maltrato entre personas aparentadas, bien por afinidad. Como tal, podemos decir que se ha producido un episodio de violencia doméstica cuando se han ocasionado daños a la integridad emocional, como físico y psicológico, de una persona. Los tipos de violencia más comunes que tienen un lugar en una familia son los padres a hijos y los maridos a mujeres, aunque esto también puede ocurrir de forma inversa, que puede involucrar otros parientes como tíos, primos o abuelos. Causas que la violencia intrafamiliar son variados, aunque por lo general se produce como forma de imponer el poder, la autoridad o el control de cada miembro. Vamos a hablar a continuación sobre los diferentes tipos de violencia que existen y las consecuencias que pueden llevar a esto. Entre los diferentes tipos de violencia que tenemos está la física, en la que se incluyen golpes, patadas, puñetazos, arañazos, jalones de pelo de parte del agresor hacia la víctima. También tenemos el maltrato emocional o psicológico, en el que la víctima abusa de esta usando cosas como me voy a matar si me dejas, no vas a volver a ver, digamos, a los niños en caso de que sea una pareja que tenga niños. Emocionalmente la destruyen bajando su autoestima, tanto que la persona siente que depende del agresor. También tenemos la económica, en el que se limitan mucho los gastos, donde el dinero que gana la víctima tiene que administrarlo el agresor, o en el que se le da cierta cantidad para que haga las compras de la casa, digamos, o pague servicios básicos. Se tiene muy controlado. También tenemos la sexual. En este caso podemos hablar de un abuso sexual o de una violación en el que hay penetración, sea carnal o con algún objeto, o tocar de manera indebida cuando la persona, en este caso la víctima, haya dicho que no. Las consecuencias que podemos encontrar que se dan hacia el maltrato en adolescentes, más que todo, es el abandono del hogar. Tienden a irse porque ya no soportan estas conductas. También tenemos como que deficiencia intelectual por este tipo de maltrato que viven en casa. Muchas veces se refleja en sus conductas en la escuela, porque hay bajo rendimiento escolar, hay aislamiento, por lo que también entraría un fracaso escolar en el que tienden, digamos, a perder años por esto, porque faltan, porque ya no quieren ir. También hay conductas autodestructivas de uno mismo, como sería el cutting en este caso. Puede haber, como ya se mencionó, el aislamiento de la persona, un miedo generalizado a esto, rechazo a su cuerpo, incluso puede haber delincuencia juvenil. Podríamos llegar también a decir que puede empezar a haber un consumo de alcohol y de drogas para ver una manera, digamos, de refugiarse de lo que está sucediendo en casa de ese tipo de violencia. Ahora vamos a tratar sobre el círculo de la violencia. El círculo de la violencia es una estrategia importante que la demos a conocer tanto a las personas que han atravesado violencia como a las que no. Esto va a ser importante porque para las personas que no han atravesado los patrones de violencia, va a ser importante para ellos, para que los puedan identificar, los puedan conocer, y cuando por A o B circunstancia, tal vez en algún momento de su vida surja una de ellas, se puedan dar cuenta rápidamente que están siendo víctimas de violencia. Para las personas que ya han atravesado la violencia, es importante que ellos vayan conociendo
cuál fue el círculo de funcionamiento de esta relación. Es importante también además entender que hablando de violencia no estamos hablando únicamente de factores como golpes y todo lo que tenga que ver con el aspecto físico, sino también con el aspecto verbal, que sería ya más una violencia de tipo psicológica. Entre las fases del círculo de la violencia tenemos la fase de tensión. Esta se suele dar más o menos con pequeñas señales, por eso a veces pasa desapercibida, porque suele empezar con sarcasmos, menosprecios, ira, más que nada factores que desencadenen un aspecto negativo hacia la otra persona. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer que esto existe, ya que muchas veces se suele normalizar, por ejemplo las bromas también. El agresor obviamente va a tratar de desestabilizar a la víctima, y mientras la víctima va a tratar de calmar la situación, de mantener la situación en calma o de netamente negar de que exista problema alguno. La segunda fase es la fase de la acumulación de esta tensión, pero más la vamos a tratar como una fase de estallido. Esta se va a presentar con una pelea, con una discusión, más o menos que ya trate netamente de que la víctima ya ha sentido que algún factor tanto emocional, sentimental o comportamental de la otra persona ya le está perjudicando, o ya siente que hay ciertas discrepancias. La víctima ya reconoce que existe algún tipo de problema o ya desencadenó en la víctima alguna emoción negativa, y comienza esta fase que más o menos es de pelear, ya sea verbalmente, que luego puede conllevar a gritos, golpes y luego palabras que puedan alterar también el patrón de conducta de una de las dos personas. Obviamente puede existir también algún ataque o alguna agresión a nivel sexual. Es importante que nosotros podamos reconocer primero la fase de tensión, cuál es el patrón disfuncional que estoy llevando dentro de la familia, dentro del noviazgo, para así poder saber cuál es la siguiente fase, que la fase va a ser el estallido. Luego, lo común y lo normal que suele existir, la fase de luna de miel o arrepentimiento por parte del agresor. El agresor, llamémoslo de alguna manera, que recapacita de lo que ha hecho, de lo mal que le ha hecho sentir a la otra persona con su comportamiento. Va a esforzarse en ese momento por tratar de mantener la situación en calma, prometiéndole a la pareja que todo va a estar bien, regalarle cosas, tratar de consentirla, más o menos buscar los puntos débiles de la persona para que la persona pueda acceder. Y más o menos disculpar al agresor sobre lo que ha hecho, al agresor o a la agresora. Es importante reconocer que esta fase de luna de miel o arrepentimiento también dura muy poco. Es una fase donde que la víctima, como desencadenó todo esto de manera impulsiva, también está haciéndolo de una manera impulsiva también, lo que conlleva que esta fase de arrepentimiento no sea muy bien desarrollada y tampoco reconozca los errores que está atravesando la relación. Es importante reconocer cuando se está atravesando un hecho de violencia. Es importante también que no se normalice la violencia por ningún sentido, que no se normalice aspectos violentos como golpes, gritos, maltrato, ni de una persona ni de otra. Es decir, indistintamente del género, las dos personas pueden empezar una fase de tensión que puede desencadenar un círculo de violencia. Es importante que nos demos cuenta, que podamos recapacitar cuáles son los aspectos en mí que están generando que este círculo se mantenga, qué estoy dispuesta a aceptar y qué no estoy dispuesta a aceptar. Reconocer y entender que todas las personas tenemos límites y nos merecemos una vida digna y llena de derechos, y obviamente una vida en la que se nos pueda brindar lo mejor y que nosotros también podamos brindar lo mejor de ello. Es importante también reconocer que la violencia es algo que está mucho en auge en nuestra vida, y es importante que las personas podamos reconocerlas, que podamos reconocer lo mal que nos hace
que podamos expresarnos mejor. Es importante que si una persona ha atravesado por un hecho de violencia, que se entrene en habilidades asertivas de las cuales pueda hacer uso para futuras formas de relacionarse, para que sean de mejor manera y este círculo no se vuelva a repetir. Eso es en cuanto a nosotras lo que podemos hablarles sobre la violencia doméstica en sí, pero también enfocándonos en que la violencia se puede dar en cualquier parte, en cualquier lugar, y este círculo de la violencia se va a repetir independientemente de dónde se le esté haciendo. Eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que este video, aparte de ser un poco educativo, también sea más reflexivo para que personas que también estén atravesando por este hecho de violencia o aspectos que sientan que sus derechos están siendo vulnerados puedan recapacitar y tomar acciones positivas para ellos mismos y para su bienestar. Muchas gracias.